Bueno, entonces, B. La Biblia es la única autoridad, ¿ya? Voy a estar resumiendo aquí por el espacio, pero quiero que entiendas aquí que la Biblia es la única autoridad de fe y de conducta. Fe es lo que creemos. ¿Qué creemos? Lo que la Biblia enseña. Ahora, si tú me dices, ¿cómo sabes que lo que la Biblia enseña es la verdad, es lo correcto? Eso está en otro campo, eso lo veremos en apologética. Ahí vamos a ver por qué creemos que la Biblia es palabra de Dios. No estamos en ese campo, estamos en la administración en este momento, ¿no? Pero, por ahora solo resumimos eso, ¿no? La Biblia como autoridad suprema o única en fe y práctica. La autonomía de la iglesia local. Tenemos un principio muy importante. Recuerden que la iglesia del Señor es local, ya lo hemos visto en clases anteriores. No hay una iglesia universal. El día de hoy no está en rigor una iglesia universal, mundial, espiritual. Hoy Dios trabaja con la iglesia local. Es el instrumento de Dios para el día de hoy. Entonces, cada iglesia local es una iglesia autónoma. Quiere decir que no hay jerarquías. Una iglesia no puede imponerse sobre otra iglesia. Un pastor no puede ir a otra iglesia a decirle lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer. Cada iglesia maneja su propia autonomía. Esto es la enseñanza de sus miembros, ¿no? La formación, las decisiones que tienen que tomar. Cada iglesia lo hace de manera autónoma. La única manera en que la iglesia no es independiente es en la doctrina, porque recuerda, nuestra base es la Biblia. Entonces, en eso nosotros no somos independientes, porque siempre vamos a enseñar y practicar lo que la Biblia dice. Pero el segundo principio lo complementa, porque no puede venir otra iglesia ni abrir siquiera un versículo de la Biblia a decir, ustedes tienen que hacer así o así. No, cada iglesia es autónoma, ¿ya? Y eso se va a complementar con los otros principios que vamos a ver. Muy bien. ¿Se recuerdan que era la U? Es una unidad o únicamente, ¿ya? Una unidad o únicamente. ¿Cuántas veces nosotros aceptamos o cuántos nosotros vemos en cuanto a los oficios de la iglesia? ¿Cuántos oficios tenemos en la iglesia? Dos. Muy bien. Únicamente 2 oficios. ¿Cuáles son esos 2 oficios? Diáconos y pastor. Diáconos, o mejor dicho, pastor, lo mismo que es obispo, lo mismo que es anciano, todo eso es solamente un oficio, el pastorado. Otro oficio, el diaconado. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda sobre si el pastor, el obispo y el diácono se trata de lo mismo? ¿Alguien tiene una duda? ¿Me dicen? Pastor, obispo y anciano. ¿Es lo mismo? ¿Alguien tiene una duda? ¿O todo está claro? Si tienen dudas, díganmelo para yo sacar la base bíblica y demostrarles, ¿ya? ¿Tienen dudas o no? No. Sí. El obispo Sí. está mencionado siempre en la área católica, si no me equivoco. Ajá. Ya. Ya, muy bien. Lo mencionan más en los católicos, escucho. Claro. Ya. Ahora, ¿por qué ahí sucede eso? No solo en los católicos, sino también en denominaciones evangélicas que tienen un cuerpo de gobierno jerárquico. Entonces, cuando van a la Biblia, ellos
ellos diferencian lo que es un obispo de un pastor, pensando que el obispo tiene más jerarquía que un pastor. De ahí viene la confusión. Y eso es cierto. O sea, también muchos, como han tenido un pasado católico, un fondo católico, cuando se convierten al Señor, vienen a una iglesia evangélica, arrastran algunas cositas del pasado católico, ¿no? Entonces pensamos de que un obispo es aquel que tiene una jerarquía superior a los pastores, ¿ya? Por eso les preguntaba. Hechos capítulo 20, para darles una base bíblica, ¿ya? Hechos capítulo 20, para ver que el pastor y el obispo eran prácticamente lo mismo, no era una jerarquía. ¿Sí? Mira, por ejemplo, el verso 17. Estamos en Hechos capítulo 20, verso 17. ¿Listos? Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a ¿quiénes? A los ancianos. Mira cómo le llama y subraya eso si quieres. Hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Mira, ve. Ahora, de ahí del verso 18 en adelante, él va a hablar con esos ancianos de la iglesia. Les llamó ancianos. Vamos a ir más abajo. Mira en el verso 28, él sigue hablando a estos ancianos y le dice: por tanto, mirad por vosotros, mira, y por todo el rebaño en que el Espíritu os ha puesto por, ¿qué dice? Obispos. A los ancianos, ¿cómo le llama ahora? Obispos. ¿Para qué? Dice, para apacentar. ¿Quién apacienta? Un pastor, pues. Para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Al anciano le llama obispo y dice que va a apacentar. O sea, es un pastor. ¿No es así? Ahora, con eso en mente vamos a ir, por ejemplo, hay varios pasajes que van a demostrar esto. Tito, capítulo 1, por ejemplo. Tito, más adelante, la epístola pastoral Tito, capítulo 1. ¿Sí? Mira el verso 5, ¿ya? A partir del verso 5. Tito 1, verso 5. Vamos a leer, mira. Dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieseis ancianos en cada ciudad. Mira, ¿cómo le llama? ¿Qué iba a establecer? Ancianos. Establecieseis ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Y a quién va a establecer como anciano? Dice que fuere irreprensible. Va a comenzar a dar una lista de requisitos. Ahora mira el verso 7. Porque es necesario que él, ¿cómo le llama ahora? Obispo. Ahí está. Porque es necesario que el obispo sea otra vez irreprensible como administrador de Dios. ¿Qué estamos viendo ahí? Que otra vez al anciano se le llama obispo. El anciano era lo mismo que el obispo. No hay diferencias, ¿no? Tenemos varios pasajes como estos, como por ejemplo Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Mira lo que dice el verso 1. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad, mira, ¿qué hacen los ancianos? Apacientan, pues. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, ¿no? Y verso 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Ahora mira el verso 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria.
¿Cómo se le llama entonces a los ancianos? Pastores también, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo cuando analizamos la Escritura con cuidado una y otra vez? El obispo, el pastor y el anciano eran lo mismo. Solo eran términos intercambiables. ¿Por qué se le llamaba, por ejemplo, obispo? La palabra en griego es episcopos. Esta palabra traducida al español es sobrevedor. ¿Recuerdan? Un pastor es un sobrevedor, ¿por qué? Porque el pastor antiguamente, cuando iba a cuidar el rebaño, se subía a un lugar alto, ¿no? Como una roca en un lugar alto, y debajo estaba el rebaño. Y él estaba por encima, ¿para qué? Para sobrever. ¿Qué es eso? Vigilar, cuidar el rebaño. ¿Entienden? Entonces, obispo no significa una jerarquía, como un príncipe, una eminencia. Obispo significa un vigilante, alguien que está cuidando las ovejas, que no venga por ahí un animal salvaje a querer comerse las ovejas. Por eso está vigilando. Eso significa obispo. Por eso dice, mira, el Espíritu Santo los ha puesto como obispos, ¿para qué? Para apacentar la grey del Señor. Entonces, ¿qué está pasando? A veces se ha establecido tradición en las iglesias, ¿no? Y nos guiamos por la tradición, pero a veces hay poco análisis bíblico. ¿Qué es lo que la Biblia realmente está enseñando, ¿no? Bueno, entonces hay más base bíblica, pero por ahora basta eso para que demostremos que pastor, obispo y anciano es lo mismo. Entonces, un oficial era el obispo o el pastor, o el anciano, como quieras llamarle. Primera de Timoteo capítulo 3, Primera de Timoteo capítulo 3. Sí, dime. No, ministro solamente significa un servidor, o sea, se le puede aplicar a cualquiera que sirve, porque la palabra ministrar es servir o impartir, ¿ya? Es como decir siervo, ¿no? Siervo, servidor, ministro. Muy bien, Primera de Timoteo capítulo 3, usted se va a dar cuenta aquí como del verso 1 al verso 7 hay algunos requisitos para los obispos, ¿no? Que ya vimos que son los pastores o los ancianos. Y a partir del verso 8 al verso 13 hay requisitos para los diáconos. Para los diáconos. Wow. Entonces vemos ahí dos oficiales. ¿Qué es un oficial? Aquel que ejerce un oficio. ¿Qué es un oficio? Es como decir una posición, como decir un cargo. De ahí entendemos que el pastorado y el diaconado en realidad no son dones, ¿no? No son capacidades que uno recibe, sino más bien son puestos, son posiciones, son oficios que uno puede asumir. Por eso que en el verso 1 dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Entonces, como el obispado, o sea el pastorado, está disponible como un oficio, cualquiera lo puede anhelar. Si fuese un don, no diría si alguno anhela, sino el que tiene el don, el que es llamado. Pero no vas a encontrar eso en la Biblia. Vas a encontrar, si alguno anhela obispado, bueno, sí, pero es necesario, o sea, ¿qué? Requisitos. O sea, cuando alguien va a cumplir una función, ¿qué se le pide? Requisitos. Entonces no es un llamado, no es un don, sino es un oficio. Por eso le llamamos oficiales. Por eso, hermanos, por eso hay tantos abusos en las iglesias. Porque se mal enseña que el pastorado es un llamado. Entonces, yo he sido el llamado, yo soy el ungido, yo tengo aquí la autoridad, la potestad, aquí nadie me saca sino solo el Señor. Eso es un engaño, es un oficio. Entonces, si el pastor no cumple ese perfil que se requiere para la posición, no debe estar en el pastorado. ¿Sí o no? Entonces, la iglesia puede decirle, sabes que tú, a la luz de la palabra, no cumples, tú tienes que salir del pastorado. ¿No es así? Porque es un oficio. Entonces, uno no es pastor porque es llamado, porque es ungido, porque ha recibido un don. Uno es pastor si ha asumido el pastorado. Ahora, cuando uno deja el pastorado, deja de ser pastor. Es igual cuando asumes cualquier oficio, por ejemplo, de un director, de presidente, de alcalde, ¿no? Tenemos al expresidente. Ya no es presidente, porque ya no asume el oficio. Es igual con el pastorado. Uno es pastor entre tanto esté en el oficio. Pero cuando uno ya deja el oficio, ya no es pastor.
Pero hay creyentes que a un pastor que ya dejó hace años, ha dejado el pastorado, le sigue llamando pastor, ¿no? Oye pastor, y le trata con... No, o sea, el pastor no es en base a su persona, sino es en base al oficio. El pastorado es una posición para servir. Entonces, si cumplimos el perfil de carácter que la Biblia dice acá, podemos asumirlo, ¿no? Pero si no lo cumplimos, no podemos asumirlo. Por eso hay requisitos. Si fuese don, no habrían requisitos. El que lo tiene tendría que llevarlo, sí o sí. Por eso le digo que muchas personas se aprovechan de eso, ¿no? Lo enseñan como don porque así es más fácil manipular a los creyentes. Entonces no me digas nada porque Dios me ha puesto acá. No te pongas en mi contra porque estás tocando al ungido del Señor, ¿no? Entonces así es más fácil abusar de los creyentes. Ahora, el segundo oficio es el diaconado. Verso 8 dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, etc. Date cuenta que se da casi los mismos requisitos para el diaconado que para el obispado. Solamente hay una diferencia en sus funciones. El obispado, como vamos a ver en el capítulo 5, por ejemplo, ahí mismo Timoteo, capítulo 5, dice el verso 17, ojo que obispo y anciano eran lo mismo, recuerda, dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Cuál es la función del obispo? Predicar y enseñar. Esa es la función. Pero ¿cuál es la función del diácono? Es ayudar en el servicio básico, ¿no? La palabra diáconos en el griego, diáconos, es lo mismo que diácono porque ha sido transliterado, no ha sido traducido. Si hubiese sido traducido, ¿qué significa? Servidores. En la raíz del griego era los que levantan el polvo. Esto es por su servicio, ¿no? Por la rapidez de su servicio, levantan el polvo. Entonces, se refiere a un servicio físico, material. Entonces, se complementa la obra, ¿no? Mientras que los pastores van trabajando el área espiritual para alimentar con la palabra al rebaño, los diáconos van sirviendo en las cosas materiales para ayudar el trabajo de los pastores. ¿Ok? Estos son los únicos dos oficios que se aceptan. Si usted está en un lugar y dice, no, acá tenemos nuestro cardenal, nuestro obispo, no, nuestro arzobispo, qué sé yo. No es un lugar apropiado, porque ahí se está estableciendo una jerarquía. ¿Y qué leímos en 1 de Pedro 5? No como teniendo señorío de los que están a vuestro cuidado. O sea, los pastores no somos señores. No debemos nosotros imponernos sobre los demás, como si fuéramos príncipes, reyes. Incluso hay pastores que han hecho una especie de monarquía en la iglesia. Para conservar el poder, ellos transfieren su pastorado a sus hijos. ¿Ha visto eso, no? Entonces el hijo nace y como es hijo del pastor, es como que él tiene el derecho al trono. Él tiene derecho al trono, ¿no? Entonces en un momento el pastor va a salir y el hijo le va a suceder. Y no es así, el pastorado no es una monarquía, no se hereda el pastorado. Si el hijo del pastor no cumple los requisitos que se requieren, no puede asumir el pastorado, por muy hijo de pastor que sea. No hay jerarquías, ¿ya? Tengan mucho cuidado con eso, que así se establece a veces un imperio familiar, ¿no? Entonces se comienzan a adueñar del poder, todo dentro de la familia. ¿Cómo le llaman? Familia pastoral. Ese concepto, familia pastoral, no está en la Biblia. Ahora, no solo no está en la Biblia, sino es antibíblico. ¿Por qué? Porque el oficio lo asume un hombre de Dios, no lo asume una familia. Entonces no hay eso. Está mal decir familia pastoral, pero se usa muy a menudo, ¿no? ¡Ay, la familia pastoral! Y entonces viene la esposa con tremendo poder, viene el hijo, vienen hasta los sobrinos, y todos creen tener poder, ¿no? Y autoridad porque son la familia pastoral. Eso está equivocado, ¿sí, hermano? Cuando algunos pastores dicen, yo soy tu padre espiritual, por ejemplo, ¿sí? Y se agarran de Pablo con... Sí. Sí, justo hablamos creo que de eso también en una semana. Cuando uno dice padre espiritual, tiene que tomarlo con bastante, con pinzas, con muchas pinzas el día de hoy, ¿no? Porque la definición bíblica de un padre espiritual es aquel que cuida espiritualmente a otro. Pero ese término padre espiritual o paternidad espiritual el día de hoy lo abusan también para establecer una jerarquía. O sea, yo soy el apóstol y yo soy el papá de este pastor, su padre espiritual. Entonces yo le doy la cobertura y sin mi cobertura él no puede hacer nada. Eso sí es antibíblico.
La paternidad espiritual, si vamos a decirlo así, habla solamente cuando alguien ministra a otro, o sea, le comparte la palabra, le guía a Cristo, le discipula. Es un padre espiritual en ese sentido, ¿no? Pero no es una jerarquía, ¿ya? No es que alguien pueda adueñarse de la vida de otra persona diciendo, yo soy tu padre, como en Star Wars, ¿no? Yo soy tu padre, ¿ya? No puede suceder eso. Bueno, sí, dime. Ujier, no, el ujier, mira, es solamente una oportunidad de servicio, así como tenemos varias áreas. Eso ya depende mucho de la iglesia, del pastor o del servicio de los diáconos. Ellos ven la manera en cómo la iglesia va a participar en el servicio. Entonces, ¿qué hacen? Dicen, vamos a organizarnos de esta manera. Pero el ujier no es una posición establecida en la Biblia. Aunque los diáconos mismos, por su labor de servicio, pueden hacer esa labor de ujier o de cualquier cosa que tiene que ver con el servicio, si me dejo entender. Pero cualquier hermano puede hacer una obra de servicio. Solo que los diáconos en este caso son como líderes en el servicio. O sea, ellos nos ayudan a organizarnos en el servicio. Pero por supuesto todos los creyentes tenemos que servir, ¿ya? Muy bien, entonces eso para entender algunos detalles. Un ujier es aquel que está, por ejemplo, en el horario de los cultos, ayudando a organizar el culto, ¿no? Las personas puedan tener un orden, sentarse bien, ayudarles pasarles algún, de repente, folleto, ¿no? Todo eso que es servicio dentro del culto, ¿ya? Muy bien. Base, autoridad bíblica, autonomía de la iglesia local. Únicamente 2 oficios como el pastor y el diaconado. Luego, número 4, perdón. Todo creyente es un sacerdote. Ojo, es sacerdote, ¿ah? No le quiten el sa, ¿ya? Todo creyente es un sacerdote. Esto es la doctrina del sacerdocio universal de los creyentes. Ahora, pastor, somos sacerdotes, entonces tengo que venir con mi sotana, ¿no? Con mi mitra, ahí, ¿no? No. Sacerdote quiere decir simplemente uno que ministra al Señor. Entonces, un creyente es un sacerdote, ¿por qué? En primer lugar, porque puede entrar directamente a la presencia de Dios sin ningún mediador. Yo no necesito de alguien que medie entre mí y Dios. Yo puedo entrar directamente a orar a Dios, a tener comunión con Dios. No hay mediadores. Mucho cuidado que hay muchos líderes hoy que se ponen como mediadores, ¿no? Entonces tú no vas a Dios, sino vas al líder, vas al ministro. Y él te va a decir supuestamente lo que Dios tiene para tu vida. Y así otra vez establecemos una manipulación, una falsa jerarquía, pues, ¿no? Porque ahora, ustedes no pueden saber nada de Dios si no es a través de mí, ¿no? Eso es peligroso, hermano. Estamos reemplazando el lugar de Cristo. Cristo es nuestro único mediador. Sí, hermanita, dime. Muchas veces utiliza que ellos son los que transmiten lo que Dios les dice. Claro, por eso no, ellos dicen, yo tengo un mensaje, una palabra de Dios para ti, para tu vida. Entonces, el siervo, el ministro me va a decir lo que Dios me ha dicho. Entonces estamos ahí como un puente entre Dios y los hombres. 1 Timoteo capítulo 2, verso 5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo. Jesucristo hombre. O sea, nosotros no tenemos por qué ir a otro hombre. El único hombre por medio del cual nosotros llegamos a Dios es Jesucristo. Amén. Entonces yo puedo recibir ministración de Dios directamente, ¿no? Puedo entrar a su presencia a orar. Pablo dice, y el escritor de Hebreos también, tenemos acceso seguro y gratuito a la presencia de Dios. Entonces no necesito de alguien que sea un intermediario, ¿ya? Y en segundo lugar, ¿por qué somos sacerdotes? Porque ministramos o compartimos lo que recibimos a los demás. ¿Qué recibimos? El Evangelio, por ejemplo, ¿no? Entonces ayudamos a las personas a conocer a Dios. Entonces todo creyente debe participar en su labor de sacerdocio.
Entonces el sacerdote no solo es el pastor, sino cada creyente. Pero a veces hemos confundido y pensado que el pastor es el que sirve, el que evangeliza, el que discipula. ¿Y qué hacen los demás? Sentados nada más. Los demás solo tienen que estar sentados y dar su ofrenda, dar su diezmo y ya está. ¿No? Deben mantener ahí al pastor y él es el que... No, hermano, Dios nos llama a todos a servir. Amén. Todos debemos ministrar al Señor. Sí, María, ¿tenías pregunta? Todo creyente se refiere a hombre y mujer. Sí, hombre y mujer. ¿Ya? Hombre y mujer. O sea, aquí no estamos hablando de un oficio, sino aquí estamos hablando de un servicio espiritual. Entonces, esto lo puede llevar a cabo hombre y mujer. Todos compartimos a Cristo, evangelizamos, ¿no? Todos ministramos al Señor. Muy bien. Otro. Y iglesia cuyos miembros, ¿qué son? ¿Ah? Son salvos, pues, hermano. Son salvos. O sea, la iglesia, hermanos, no es una asociación tanto, digamos así, por membresía, ¿ya? La iglesia no es una especie de organización que uno recibe admisión por esto y por otro, por confesión, y no. La iglesia es un grupo espiritual, ya hemos dicho, autónomo, pero que se conforma por los que han creído, los que son salvos, los que han aceptado el Evangelio de Cristo. Eso, por supuesto, no quiere decir que discriminamos en alguna manera a las personas que no han aceptado a Cristo, al contrario, ¿no? La Biblia nos dice que hay que amarles, hay que orar por ellos, ¿no? Hay que demostrarles el amor de Cristo. No estamos hablando de eso. Pero la iglesia, bíblicamente, es un cuerpo de creyentes. Entonces, mira lo que dice, por ejemplo, en Hechos, vamos al capítulo 2 en primer lugar. Capítulo 2. Mira lo que dice a partir del verso 40. Hechos, capítulo 2, verso 40. Dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. El Evangelio, ¿no? Sed salvos, arrepiéntanse, le está diciendo. Verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, ¿no? ¿Y qué más? Se añadieron, mira, se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todo eso que se menciona ahí son ordenanzas, ¿no? Y dice comunión unos con otros, partimiento del pan, todo ordenanzas, oraciones, todo lo que es una liturgia, o sea, en base a un servicio espiritual. Un conjunto entonces de creyentes que eran salvos, y mira, por eso dice, se añadieron. Se añadieron. O sea, ¿por qué se añadieron? Porque antes no eran parte. A partir de que ellos se convirtieron al Señor, creyeron, entonces ahora se añadieron a la iglesia, ¿no? Y así también más adelante, ustedes en el capítulo 4 creo que dice, ¿no? El Señor añadía cada día a los que habrían de ser salvos. Entonces, la iglesia es un cuerpo de creyentes que se han arrepentido, escuchando el Evangelio, ¿no? Han sido salvos, han sido bautizados. ¿Cómo? Mira lo que dice 1 Corintios 12. ¿Por qué? Porque la Biblia me habla que hay un nacimiento espiritual. Así como hay un nacimiento físico, cuando nacemos de nuestras madres, también hay un nacimiento espiritual cuando uno se convierte a Dios. Y dice 1 Corintios 12, leamos del verso 12, ¿ya? 12. 1 Corintios 12. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, dice, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque, mira, por un solo espíritu fuimos, ¿quiénes? Todos. Ojo, subraya esa palabrita, porque es muy importante aquí los detalles. En muchas congregaciones hoy, lamentablemente, se está enseñando de que no todos los creyentes son bautizados con el Espíritu. De que solo algunos son bautizados con el Espíritu.
Y eso nuevamente es otra manera de manipular también, porque si tú no tienes esta señal, esta evidencia, entonces tú no eres de repente acto para estar entre nosotros o en el cuerpo jerárquico, ¿no? Hay muchos pastores que me contaron de que en sus iglesias le decían, si tú no hablas lenguas, tú no puedes predicar, tú no puedes ministrar, tú no puedes ser pastor, ¿no? ¿Por qué? Porque si no hablas lenguas no has sido bautizado con el Espíritu Santo. ¿Pero qué dice acá? Todos, dice. Fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y mira, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. A todos, sin excepción alguna, ¿no? Entonces, todo creyente en el momento de convertirse a Cristo recibe al Espíritu Santo. Y el Espíritu lo coloca, ¿en dónde? En el cuerpo de Cristo. Eso es la unidad del cuerpo de Cristo, la unidad en la iglesia del Señor. ¿Ya? La iglesia solo es un nombre distinto de los muchos nombres que se le da en la Biblia al grupo de creyentes. En Efesios capítulo 2, por ejemplo, vas a ver otros nombres que se le da a la iglesia. Efesios capítulo 2. Y mira, ve. Vamos a leer algunos versos, ¿ya? Mira el verso 13, por ejemplo. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, mira, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Ah? Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Él nos une, ¿no? Él nos llama a una unidad, pero a partir de un arrepentimiento. Verso 17 dice, y vino, anunció las buenas nuevas. ¿Buenas nuevas qué es? Evangelio. Buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, mira, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces aquí se le llama también a la iglesia, por ejemplo, familia de Dios. La familia de Dios, ¿no? Se le llama de muchas maneras a la iglesia: templo, familia, ejército, cuerpo. Se le llama también iglesia. ¿Por qué se le llama de tantas maneras? Porque en realidad esos nombres solamente están siendo utilizados para graficar la relación que hay entre Cristo y el grupo de redimidos. Se le va a llamar a veces congregación de los santos, por ejemplo, ¿no? Se le va a llamar rebaño del Señor. Se le va a llamar de muchas maneras para que entendamos cuál es la naturaleza de ese cuerpo espiritual, de ese conjunto espiritual de creyentes. Entonces, la iglesia admite a sus miembros aquellos que han sido salvos bíblicamente. Otro distintivo. Separación ¿de qué? ¿Ah? ¿No se acuerdan? Separación de iglesia-estado. ¿Ok? Es un principio bíblico. ¿Por qué? Porque el Estado es una institución aparte de la iglesia. Es una institución que fue creada por Dios para los fines terrenales. La iglesia es otra institución creada por Dios para fines espirituales. No debemos confundir ambas cosas. Y no debemos también tratar de mezclar ambas cosas. Cuando se mezclan estas cosas van a ocurrir muchos problemas. El Estado no puede dictar dentro de la iglesia. La iglesia no puede dictar en el Estado tampoco. Son dos organizaciones separados, totalmente separados. Entonces no podemos hacer campaña política en la iglesia. No podemos inmiscuirnos en los asuntos del Estado. La iglesia es un cuerpo espiritual, ¿ya? Y en esto lamentablemente muchos están cayendo el día de hoy. Están mezclando la iglesia con la política, con el gobierno, con el Estado. Nuestra labor es netamente espiritual, amados. No nos metemos en asuntos de leyes, en asuntos civiles, ¿ya? Eso lo dejamos al Estado. El Estado tiene que manejar eso con la autoridad que Dios les ha dado. Entonces la iglesia no puede ni oponerse ni estar a favor. Lo que el Estado haga
lo hace bajo la prerrogativa que Dios mismo les ha dado. Para eso está Romanos capítulo 3, ¿no? Donde se dice quiénes lo instituyó o quién lo instituyó al gobierno, a la autoridad, y con qué fin lo instituyó. Romanos capítulo 3 sería bueno que lo lean en sus casas, ¿ya? Entonces, tampoco el Estado puede venir a los asuntos de la iglesia. El Estado no puede dictaminar qué se enseña o no se enseña en la iglesia, cómo se hace o cómo no se hace dentro de las iglesias. No se puede. Son dos instituciones totalmente separadas. No debemos en ninguna manera tratar de mezclarlas. Luego, T. Todo individuo ¿qué tiene todo individuo? Libertad. Libertad, ok, buena. ¿Libertad de qué? De conciencia. Muy bien. Todo individuo tiene libertad de conciencia. ¿A qué se refiere esto a la Biblia? Habíamos sacado algunos pasajes bíblicos donde Pablo diga, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Eso quiere decir que nadie puede ser dueño de tu mente, de tu conciencia. Nosotros los pastores tenemos una posición, ya lo hemos dicho, de servicio. No podemos imponernos sobre las personas, mucho menos sobre sus conciencias. No puedo dictar sobre tu mente, sobre tu pensamiento. Tú eres libre en ese sentido. Ya hemos dicho que en lo único que no somos independientes es en el asunto de la autoridad bíblica. O sea, yo no puedo venir a desbaratar lo que Dios ha instituido bíblicamente. Pero en todo aquello que no es fundamental, uno tiene una libertad de conciencia. ¿Ya? Entonces, yo no te puedo manipular. Hay iglesias que manipulan mucho en este sentido. Si tú no usas corbata, tú eres un pecador. Y hay hermanos que, si se olvidaron la corbata, se sienten pues lo más vil, lo más despreciado, ¿no? Porque le han sembrado esa conciencia. No usas corbata, tú eres un gran pecador, ¿no? Bueno, tú decides si usas o no corbata, eso no es fundamental. ¿Ya? Tú decides cómo te peinas, tú decides cómo te arreglas, tú decides, eso es tu libertad de conciencia, tú decides qué comes, qué no comes. Ayer los hermanos han comido harto chancho, no, perdón. ¿Cómo se llamaba? Chuletada. Ahí han comido harta chuletada, que al fin y al cabo es lo mismo, ¿no? Entonces yo no pude ir a decir, hermanos, ¿qué están comiendo? ¿Cómo es posible ustedes, no? Ahora se van a enfermar, va a venir la maldición, se van y no. Ustedes son libres de comer lo que ustedes gusten. Pastor, me gusta la carne, ¿qué puedo hacer? Bueno, come toda la carne que quieras, ¿ya? Después vas a ir al médico, no importa, ¿ya? Ahora, si tú quieres ser vegetariano, tú quieres ser vegano, también no hay problema. Pastor, yo quiero guardar el día sábado, guárdalo, no hay ningún problema, ¿ya? Entonces, tenemos libertad de conciencia. No vamos a cambiar la doctrina. La doctrina es clara en la Biblia, Jesucristo es Dios. Dios es una persona trina, ¿no? O mejor dicho, es un ser trino, ¿no? Podemos hablar mucho de la doctrina fundamental, eso es inamovible, la Biblia es clara en eso. Pero en asuntos personales, en asuntos que no son fundamentales, cada uno tiene su propia libertad de conciencia. Hay iglesias que les imponen, ustedes van a escuchar solamente himnos, nada más. Ahora está todo lo contrario, ustedes van a escuchar solamente esta música contemporánea, ¿no? No, cada creyente puede escuchar lo que decide escuchar. Para eso tiene sabiduría, tiene madurez, tiene el Espíritu Santo que le guía, tiene los principios de la palabra de Dios. Entonces no podemos estar atrás de cada creyente a ver qué está haciendo, qué no está haciendo, ¿no? Hermanos, tengan que tener bastante cuidado porque hoy se está poniendo en las iglesias algo llamado como autoridad pastoral o de consejería. Se hace un sobreabuso de la consejería. La consejería pastoral o consejería personal. Porque bíblicamente, ¿qué es la consejería? Es el discipulado. Cuando uno enseña la palabra de Dios, los principios básicos de la palabra de Dios. Pero el creyente va a ver cómo lo practica eso. Pero yo no puedo ir a alguien a imponerme sobre su vida y decirle, tú tienes que ser así, tú tienes que ser así, ¿no?
Y ojo que hay lugares donde incluso han llegado al extremo de elegirle a la pareja con que se va a casar. O sea, ese es un abuso extremo. Los pastores, y mucho menos la familia del pastor, no tiene esa autoridad, no tiene esa prerrogativa para estar diciendo, tú haz esto, tú haz aquello, con él sí, con él no. O sea, ¿dónde estamos? Ese es un abuso, lamentablemente, amados hermanos. Entonces, la vez pasada les había dicho, el pastor y los líderes no tienen ningún derecho de meterse en la vida personal de cada creyente y de cada persona. No tenemos derecho alguno. ¿Ya? Usted toma sus decisiones. Lo que podemos hacer nosotros es aconsejar. Si es que usted pide un consejo, viene, pastor, mire, estoy en esta situación. Bueno, hermano, la Biblia dice así. Pero yo no puedo imponerte. Yo no puedo amenazarte. Yo no puedo obligarte, ¿no? Entonces, cada uno toma sus propias decisiones. Así como cada uno va a asumir sus propias responsabilidades. ¿No es así? Dios nos ha dado ese libre albedrío. Tenemos autonomía. Entonces, nadie puede ser dueño de tu conciencia. Nadie. He visto personas que separan incluso, o sea, pastoras o esposas de pastores, que separan a parejas. Los hacen incluso divorciar. O los unen con otros. O sea, a ese extremo se está llegando el día de hoy. Y le llaman consejería bíblica. No es nada de consejería bíblica. La única consejería bíblica que existe es cuando yo te voy a enseñar los principios de la palabra de Dios, de la fe cristiana. Eso es la consejería bíblica. Por allá. Muy bien. Entonces, tener bastante cuidado, amados hermanos, porque ya el día de hoy muchos lugares se han apropiado de la conciencia de los creyentes, con manipulación, con abuso de autoridad, ¿no? Seduciendo a veces emociones o ejerciendo jerarquías que no han sido instituidas por Dios. Sí, María, iba a preguntar. Cuando hablan del velo, que tienes que ponerse velo para leer la Biblia. Eso también es un asunto de conciencia. En toda la Biblia solamente vas a encontrar 1 Corintios capítulo 11, donde se trata del asunto del velo, pero no se le impone a la iglesia. Si usted lee bien, dice, si quiere, estoy parafraseando, ¿no? Si quiere úselo, si quiere no. No somos contenciosos en cuanto a este asunto. Es un asunto cultural, porque en la época y en esa cultura sí era relevante el uso del velo. Ya le hemos dicho, ¿no? Si el día de hoy usted se va a un país de Oriente, no hay nada que hacer, usted tiene que ponerse su velo, porque va a causar un tropiezo, un escándalo. Pero aquí no. Aquí nadie se va a enfadar, nadie nos va a tirar piedras porque usted no tiene velo en la cabeza, ¿no? Entonces es un asunto de libertad de conciencia. Es decir, si una mujer quiere venir al templo con velo, ¿le vamos a criticar? ¿Ah? ¿Le vamos a mirar mal? ¿Lo vamos a burlar de ella? No, si quiere venir con un velo, que venga. Si quiere taparse toda la cara, que se tape. No hay problema. Va a seguir como la tapada de Lima, ¿verdad? La tapada limeña de esa época, ¿no? No hay problema. O sea, por eso decimos, es libertad de conciencia. Tú decides qué comes, qué escuchas, cómo te vistes. Tú decides. Entonces, ¿qué te damos nosotros? Te damos principios. Y cada uno con su propia madurez evalúa, ¿no? Yo me he visto así, ¿por qué? Por los principios. Pero no porque hay una imposición. He visto pastores que se ponen en la puerta y dicen, a ver, si tú vienes con pantalón, no vas a entrar acá a mi rebaño. No vas a entrar acá a mi iglesia. Y algunos ponen una lista de cosas, ¿no? Si tú vienes así y asá, no vas a entrar acá, ¿no? Tener bastante cuidado, amados hermanos. Nosotros creemos que el creyente experimenta una transformación en la medida que él tiene comunión con Dios. Eso es lo que debemos llevarle al pueblo de Dios, que él tenga comunión con Dios y su palabra. Cuando yo me convertí a Cristo, nadie tuvo que imponerme a mí el cambio. Nadie tuvo que imponerse sobre mi vestimenta. Yo decidí cambiar muchas cosas. ¿Por qué? Porque yo conocí a Dios. Y yo no le conocí a Dios en la estructura de un templo. Yo le conocí a Dios en mi habitación personal. Ahí con mi Biblia, orando al Señor. Entonces, cuando yo conocía más a Dios, yo quería agradarle más a Él. ¿Sí? Y no permitamos, hermanos, ningún abuso de autoridad. Nuestra conciencia es libre en Cristo. Dice, nadie es dueño de la conciencia de otro. ¿Ok? Nadie es dueño de la conciencia de otro. Justamente ayer hablábamos del vino también, ¿no? ¿Quién vino, pastor? No, el vino. ¿Ya?
Hay hermanos que va a decir, pastor, ni una gota, nada, ni olerlo, ¿no? Ni mirarlo, dice, ¿no? Ya, muy bien, no hay problema. Pero otro hermano dice, pastor, no, la Biblia dice, usa un poco de vino, ¿no? Entonces, hay un poco de aperitivo, no hay problema, es libertad de conciencia. Yo no puedo burlarme de aquel hermano débil de conciencia que dice, no, es pecado. Déjalo, para él es pecado. Leímos en Romanos, ¿no? Tú crees que para ti es pecado inmundo, para ti lo es. Ya está. Entonces, tener bastante cuidado. Hay muchas cosas, podríamos hablar de muchos ejemplos en que los creyentes tienen libertad de conciencia. Para eso Dios nos ha dado una conciencia, pero también nos ha dado ¿qué? Su palabra. Los principios de su palabra. ¿Ya? Y por último, aunque aquí invertimos el orden, pero no importa. Acepta solo dos ¿qué? Lo mismo que acá. Dos ordenanzas. ¿Cuáles son esas ordenanzas? Bautismo y la cena o mesa del Señor. En cualquier iglesia que te impongan más de estas dos ordenanzas, ya están equivocados o hay un peligro latente ahí. En cualquier iglesia donde queramos ir más allá de esto, bastante cuidado, porque nos imponen a veces nos imponen cosas que el Señor nunca ha ordenado. Las únicas ordenanzas que Dios dejó, bautismo. ¿Cuándo se bautiza una persona? Cuando ha creído. Ojo, ahí también hay que tener bastante atención. Justo ayer conversé con una hermana que me dijo, pastor, yo me quería bautizar y el pastor me prohibió. Y yo, ¿por qué? Porque no estoy casada. Es interesante, si no estás casado, no estás casada, no te bautizan en algún lugar. ¿Eso es bíblico? No, el único requisito, por así decirlo, para ser bautizado es haber creído en el Señor. No hay más requisitos y es individual, ¿ya? Otros le dicen, no, es que tu cónyuge es incrédulo, pues no te puedes bautizar. ¿Qué tiene que ver que sea incrédulo su cónyuge? La salvación es personal. Entonces, si yo he creído, yo bien puedo bautizarme. No se me debe imponer nada más. Entonces yo le dije, hermana, bueno, ya después vamos a hablar, ¿ya? Porque no puede ser que en otros lugares estén impidiendo el bautismo, hermanos, por dogma o cosas de hombres. ¿Ya? Entonces, bautismo a los que han creído. Y como dice Corintios capítulo 7, cada uno como fue llamado en el Señor. ¿Ya? Cada uno como fue llamado en el Señor. En el estado en el que usted está. ¿Usted creyó? Muy bien, se bautiza. Porque su salvación es personal. Y con eso no estamos diciendo que el bautismo salve. El bautismo no salva. ¿Ya? El bautismo solamente es un testimonio de la salvación que yo ya tuve en Cristo Jesús. Por eso que no hay más requisitos. La otra ordenanza es la cena del Señor. Esto solamente es una ceremonia para recordar la muerte de Cristo, su sacrificio por nuestras vidas. Ahora, en esto también recuerda, esto se combina con esto de acá, autonomía. Porque alguno me va a preguntar, pastor, ¿cuántas veces debemos celebrar la cena del Señor? Todas las semanas, todos los días, cada mes, cada año. Autonomía. Cada iglesia decide cómo lo va a hacer. Hay iglesias que lo hacen una vez al año. ¿Sabía eso? Hay iglesias que lo hacen mensualmente. Hay iglesias que lo hacen todos los domingos. La iglesia en Hechos lo hacía todos los días. O sea, no hay límite en este sentido. La iglesia es autónoma. No puedes juzgar a una iglesia si tu iglesia lo hace todos los domingos y hay una iglesia que lo hace una vez al mes, no puede, es iglesia carnal. No, porque tenemos autonomía. Recuerden eso, ¿ya? Dos ordenanzas. Hermanita, ¿ibas a preguntar? Cuando Jesús dijo sobre el ayuno que tenemos que hacer, Ajá. ¿eso no es una ordenanza? Ya, no. Hay que tener cuidado porque cuando Jesús daba sus enseñanzas, ¿en qué dispensación estaba? ¿En qué testamento estaba? Antiguo. En el Antiguo Testamento. O sea, cuando nosotros abrimos nuestra Biblia en el libro de Mateo, pensamos que ya estamos en el Nuevo Testamento. Pero no es así. Abran en Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Y ahí va a hablar mucho sobre el ministerio de Cristo y también el Antiguo y el Nuevo Testamento. Mira lo que dice Hebreos 9.
verso 16. Verso 16. Dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma. Mira, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Ya. Entonces no había Nuevo Testamento si Cristo todavía no moría. El Nuevo Testamento va a entrar en vigencia a partir de la muerte de Cristo, donde Él derrama su sangre, justamente la sangre del nuevo pacto. Pacto o testamento es lo mismo. Nuevo pacto, nuevo testamento. Entonces, cuando Jesús estaba dando sus enseñanzas, todavía no estaba en el Nuevo Testamento, estaba en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿Jesús enseñó directamente a la iglesia lo que debía practicar? No, Jesús enseñó al pueblo judío lo que ellos bajo el Antiguo Testamento tenían y cómo tenían que practicar. Entonces Jesús, cuando habló del ayuno, no lo impuso, ni tampoco dijo que la iglesia tenía que practicarlo. Pero ¿quién fue el encargado de Dios para decirle a la iglesia lo que tenía o no tenía que practicar? El apóstol Pablo. Son 13 cartas del apóstol Pablo, desde Romanos hasta Filemón. Y Pablo es el encargado de decirle a la iglesia gentil lo que tiene que practicar, creer y practicar. De ahí viene la Biblia como autoridad de fe y de práctica o conducta. Muy bien, entonces, cuando vamos a la carta de Pablo, ¿Pablo da algún mandamiento o indicación a la iglesia, alguna ordenanza sobre el ayuno? No. ¿Pero Pablo sí da de la cena? Sí. Sí se establece a la iglesia al principio de la cena del Señor. ¿Bautismo? También. Pero ayuno no. Ahora, entonces, pastor, ¿qué hacemos con el ayuno? Caemos aquí. Libertad de conciencia otra vez. Si tú quieres ayunar, bien haces, no hay problema. Puedes ayunar. Pero si no quieres ayunar, también no hay problema. No ayunes, nadie te obliga. Pero el que ayuna no puede decirle al hermano que no ayuna, ese hermano carnal, ese Jimmy que no quiere ayunar, ¿no? Se rehúsa rotundamente al ayuno. Este hermano está muy carnal. No puedes juzgarle. El hermano tiene su libertad de conciencia. Agradece, hermano, tienes tu libertad de conciencia. ¿Ya? Entonces, ahí entramos en libertad de conciencia. Si un hermano, una hermana, un grupo quiere ayunar, que ayune. Si no quiere ayunar, que no ayune. Ahora, no me digan, pastor, pero el ayuno es bueno para el cuerpo. Y esa es otra cosa ya. ¿Ya? Esa es otra cosa. Hasta los incrédulos practican el ayuno porque es para la salud. Y es otra. Estamos hablando como un principio espiritual. Como un principio espiritual, el ayuno, en realidad Pablo lo dice en Colosenses 2, 16 en adelante. Todo lo que tiene que ver con un duro trato al cuerpo no tiene ningún valor contra los apetitos de la carne. O sea, es un acto voluntario, espiritual, si uno lo quiere llevar, no hay problema. Pero en realidad no tiene ningún valor contra la carne. O sea, no te va a hacer ni menos ni más. Ahora, lo que pasa es que hay que ver también el ayuno. El ayuno en el Antiguo Testamento era una situación de duelo. Por eso a Cristo se le juzgó. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Porque los discípulos de Jesús no ayunaban. Ahora, ¿qué vamos a decir? Carnales, ¿no? No, están al lado de Jesús y Jesús no se molestaba porque no ayunaba. En cambio, los discípulos de Juan el Bautista sí ayunaban. Porque Juan el Bautista obviamente estaba con el antiguo pacto. Pero aún en ese antiguo pacto Jesús dijo, no van a ayunar. ¿Por qué? Porque yo estoy con ellos. Pero cuando les sea quitado el esposo, entonces van a ayunar. O sea, se refiere a una situación de duelo. Y toda vez que tú ves ayuno, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, era una situación de crisis nacional, de duelo nacional, donde uno se arrepentía, ¿no? Para buscar la misericordia del Señor. Entonces Israel le fue quitado el esposo, sí, por su dureza, ¿no? Ahora están en duelo. ¿Por qué crees que los judíos ahora andan de negro? Porque están en duelo, pues. Dios les dejó en esa situación hasta que su misericordia quiera, bueno. Pero ¿la iglesia está en duelo? No. La iglesia tiene el esposo, ¿no? Entonces nos regocijamos, estamos de fiesta más bien. O sea, no tiene sentido ayunar, en un sentido espiritual, ¿no?
en un sentido espiritual. Pero nuevamente, no está mal que alguien quiera ayunar. No está mal. Muchas veces yo lo hago. O sea, y es más, cuando yo comencé mi vida cristiana, mi vida se fundamentó con mucho ayuno. Pero no porque el ayuno tenga algún poder, sino porque yo reservaba tiempo para la palabra, para la oración. Y en ese tiempo yo crecí espiritualmente. Entonces, si tú lo vas a hacer con ese motivo, amén. Pero hay personas que ayunan, ¿saben por qué? Es que si yo ayuno, Dios me va a cumplir mi oración. Claro, como un joven vino, pastor, Dios no me quiere dar la chica que yo quiero, dice, ¿no? Pastor, ¿y si yo ayuno 40 días, sí me va a responder el Señor? Así ayunes todo el año, no te va a dar nada del Señor, le dije, ¿no? Carnal. Claro, él está ayunando con otra motivación, eso ya no. Si tú vas a ayunar pensando que porque tú haces eso, haces más sacrificio, Dios te va a escuchar más, está mal. Hermano, si tú oras 5 minutos con un corazón bueno y lleno de fe, Señor te escucha. No necesitas hacer un sacrificio para que Dios te escuche. Pero si lo vas a hacer para dedicarle tiempo al Señor, amén. Está bien. Hermano Gabriel. Sí. El Estado promulga leyes injustas en contra de la Iglesia, no debe estar creyendo. Sí, el Estado, como le dije, es una institución aparte de la Iglesia y a veces el Estado va a formular leyes que afectan a la Iglesia. Esto no significa que la Iglesia tenga que rebelarse contra el Estado. Por ejemplo, en el primer siglo la Iglesia sufría persecución, lo sufrió hasta el tercer siglo. Y es interesante ver las cartas de Pablo, en Romanos 13, por ejemplo, o la carta de Pedro, en 1 de Pedro capítulo 2, donde el emperador ahí era Nerón. Y los cristianos literalmente estaban siendo masacrados. La arena de los coliseos romanos se empapaba en sangre, ¿no? Y los romanos eran tremendamente perversos, crueles. ¿Y qué dice ahí Pedro? Honrad al rey, orad por él y sujetarse a ellos. Interesante. Entonces, el creyente no es llamado nunca a ponerse contra el gobierno, contra el Estado, sino orar por ellos. 1 Timoteo capítulo 2, verso 1 al verso 2. Ahí dice, ¿no?, que oremos por todos los hombres, aún por los que están en eminencia, los príncipes, ¿no?, los reyes y los que están en eminencia, o sea, por las autoridades. Debemos orar por ellos. No estamos para imponernos o tratar de hacerle la oposición al gobierno. Orar por ellos, ¿no? Dice, para que vivamos quieta y reposadamente. Eso es el arma del creyente, la oración. Mira, en Hechos capítulo 4, Pedro y Juan fueron llevados a la cárcel, ¿sí o no? Con amenazas. ¿Y qué hacía la iglesia? Oraba. Y la iglesia dice, Señor, mira a tus siervos y mira a ellos cómo nos amenazan. Señor, lo ponemos en tu soberana voluntad. Y hasta la iglesia oraba, nada más. ¿Y qué pasó? Las cárceles fueron abiertas, ¿sí o no? Pedro salió libre, ¿te das cuenta? Entonces, ¿cómo pelea, por así decirlo, la iglesia? Con la oración, hermano. Con la oración. Entonces, cuando hay una ley del Estado que afecta a la iglesia, ¿qué hace la iglesia? Vamos a doblar rodillas. Vamos a orar. Si quieren venir a cerrarnos la iglesia, en realidad no pueden. ¿Saben por qué? Porque la iglesia somos nosotros, el cuerpo de creyentes. Ya lo hemos dicho acá, ¿no? Cuyos miembros son salvos. Este edificio no es la iglesia. El templo no es la iglesia. Entonces pueden cerrar los templos, pero nunca la iglesia. Entonces podemos irnos al parque, podemos irnos a la calle y la iglesia siempre va a estar viva. Hermanos, sobrevivió a la persecución romana durante 300 años, 3 siglos. Y mientras más masacraban a la iglesia, más se reproducía, más se multiplicaba. ¿Tú crees que hoy día de hoy el gobierno va a poder contra la iglesia? Nada, hermanos. Ni las puertas del Hades pueden contra la iglesia del Señor. Entonces, cuando el gobierno da una ley, hermanos, ¿qué hacemos nosotros? Nos encomendamos en las manos del Señor. El Señor hará. La iglesia prevalecerá. ¿Por qué? Porque es el cuerpo de Cristo, ¿no? Muy bien. ¿Alguien iba a preguntar? Sí. ¿Qué es lo que puede decir sobre cuando Jesús dijo, Pedro no sabe si la congregación... Muy bien. Ahí tenemos uno de los famosos textos espurios. ¿Qué es un texto espurio? ¿Dónde está el original?
Bueno, sí, la palabra espurio es como perdido. Entonces, en los manuscritos antiguos no habían ciertas palabras, ciertos versos, que en manuscritos posteriores, siglos después, sí aparecieron. ¿Qué quiere decir eso? Que fueron añadidos. Para eso existe la crítica textual, ¿ya? Algún día vamos a, sobre todo en ITEL, vamos a estudiar la crítica textual. Entonces, cuando uno examina manuscritos del tercer, cuarto siglo, en la que se basaron versiones como la Reina Valera 60 y versiones de esa época, pues vas a encontrar esa palabra. Pero cuando tú examinas versiones modernas, el día de hoy, ya no vas a encontrar esa. ¿Por qué, pastor? ¿Le quitaron a la Biblia? No es que le quitaron, sino que hubo descubrimientos. Por ejemplo, los manuscritos del Qumran o los rollos del Mar Muerto. Ahí se encontraron manuscritos del primer siglo. Entonces, cuando fueron a revisar esos manuscritos del primer siglo, se dieron cuenta de que varios versículos o palabras no estaban. Entonces las versiones modernas ya se basan en esos manuscritos más antiguos. No te creas ese cuento que, oye, la NBI le ha quitado palabras, no le ha quitado, sino que le ha devuelto el sentido original, más bien. ¿Por qué? Porque se basa en manuscritos más antiguos. Muy bien. Entonces, en esos manuscritos más antiguos no dice con ayuno y oración. Si no dice Jesús solamente, este género no sale, sino con oración. Esa palabrita ayuno le aumentaron. Ahora, ¿por qué? Porque en siglos posteriores se estableció un ascetismo en la iglesia, ¿no? Se estableció el duro trato al cuerpo, ¿no? Entonces los católicos ejercían, por ejemplo, ¿cómo se dice eso cuando se azotan? ¿No? El azote, el ayuno y muchas cositas que aumentaron ahí. Entonces es un poquito interesante y bastante bueno a veces saber un poquito de crítica textual. Claro. Muy bien. Ahora, nuevamente, ¿cuál es nuestra guía y dirección? Las epístolas paulinas. Porque la carta de Pablo ya son directamente a la iglesia, le dice la doctrina y la práctica a la iglesia. Y nuevamente, en las cartas de Pablo no indica a la iglesia a ayunar. Pero eso no quiere decir que el ayuno no sea un principio bíblico. Claro que sí. Por ejemplo, Pablo en Romanos 15 dice, porque lo que antes se escribió para nuestra enseñanza se ha escrito. Entonces, todo el Antiguo Testamento nos sirve como enseñanza, como base de fe. Podemos rescatar ¿qué? Principios. ¿Ya? Muy bien, amados hermanos. Alguien estaba levantando la mano. Aunque ya nos vamos ya, pero a ver, alguien. Sí, Giorgio, dime. Ya. Allá. O sea, el ayuno, como les dije, era una expresión de duelo. Cuando había una crisis, por ejemplo, el pueblo de Israel cuando era cercado por el imperio babilónico, ¿qué hacía el pueblo? ¿Qué mandaba el rey? Ayuno. ¿Recuerdas la historia de Nínive, no? Cuando Jonás dijo que iba a haber fuego del cielo, ¿qué hizo Nínive? ¿Qué hizo? Ayunaron. O sea, era una expresión de duelo, ¿no? Y el ayuno iba acompañado de otras prácticas, por ejemplo, vestirse de cilicio, echarse ceniza, todas esas cosas, porque era duelo, o sea, era una señal de arrepentimiento. Por eso que cuando Pablo tuvo un encuentro con Cristo y en su humillación, ¿qué hizo? Ayunó, o sea, en señal de ese profundo duelo, profundo arrepentimiento que estaba experimentando. Entonces, como les digo, no estamos prohibiendo el ayuno a la iglesia. Es más, yo voy a convocar dentro de poco un gran ayuno general. Y es bueno, ¿no? Que la iglesia comience a practicar estos principios. Y sobre todo, ¿por qué? Porque hace bien. El peruano come mucho, hermano. ¿Ya? El peruano come mucho. O sea, por un día hay que privarle pues del lomo saltado, ¿ya? De la papa a la huancaína, de la chaifainita. Porque ya tanto, todos los días come y no limpia nada. Y afecta el cuerpo, ¿no? Ya, entonces vamos a ayunar ya para que... De paso adelgazan, pues, hermano, ¿qué más quieren? ¿Ya? Pero también un tiempo ¿para qué? Para buscar al Señor. Entiendan bien, el ayuno es para buscar al Señor. Por eso que en el mismo Antiguo Testamento, Dios dijo, este tipo de ayunos ceremoniales no lo acepto. ¿Cuál era el verdadero ayuno? Hacer bien, ¿no? Al huérfano, a la viuda, amar al Señor. Eso era el verdadero ayuno. Sí. ¿Alguien más? Manos levantadas. Sí, manita. Jesucristo ayunó 40 días. Ajá. Y después en otro pasaje dice, imitadme a mí. Entonces, mucha gente lo ve Sí. por ese lado. Sí. Si fuese así, imagínense todo lo que tendríamos que imitar de Cristo. Ya caeríamos en un problema, pues. Porque no solamente tendríamos que imitar el ayuno,
Si no, tendríamos que imitar todo lo que Cristo hizo, ¿no? Entonces, obviamente, tenemos que tomar esa palabra, imitarme a mí, dentro también del panorama de las Escrituras. ¿Qué es lo que los discípulos entendieron de eso y cómo lo tradujeron a la iglesia después? Por eso les decía que nuestra guía son las cartas de Pablo. Porque ya Pablo le da la doctrina a la iglesia. Y le dice cómo tienes que practicar, cómo no tienes que hacerlo. Pero Pablo establece un principio muy importante, ¿no? Que es no juzgarse los unos a los otros. De nada te va a servir tu práctica, por muy espiritual que tú creas, si tú juzgas a los demás. No te va a servir de nada. ¿Ya? Muy bien. Terminamos con este tiempo. Amén.